Queremos preguntar, pero preguntar en serio. En Mundo Ciego, para encontrar buenas respuestas, hacemos buenas preguntas. Entrevista. Bien, estamos conectados con Beatriz Pérez del Cotolengo Don Oriones. Ernesto Sirio junto con Cristina Hurtado del portal Solo Periodismo y de los comunicadores no videntes los saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, Beatriz. Bueno, ayer varias entidades, federaciones, instituciones, se movilizaron en el área de la discapacidad para, pedir derechos que se están quitando a las personas con discapacidad. Bueno, sí, si uno piensa que tiene una ley, la 24901, que establece la obligatoriedad de las obras sociales y del Estado de dar cobertura para la atención de las personas con discapacidad en hogares, centros de día, escuelas, centros de rehabilitación, etcétera, y se ha producido una demora en los pagos en algunos casos, de 7 meses de atraso. Obviamente no tenemos muy en cuenta que la atención de las personas con discapacidad no puede sostenerse si no se reciben los fondos necesarios para pagar salarios, para pagar tarifas, para pagar insumos, etcétera, etcétera. O sea, es como si uno quiere que siga funcionando una empresa y no paga los sueldos, no puede sostenerse. ¿El Estado los recibió a alguien del Ministerio de Desarrollo Social, de Gobierno Nacional? ¿Alguien, algún funcionario se hizo eco de todo esto? Sí, nosotros hemos tenido en la semana pasada una serie de reuniones con la gente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que son los responsables directos de todo este tema, planteándole dos temas básicos. Uno es el atraso en los pagos, que se ha solucionado en parte, pero no totalmente, porque lo último que se ha pagado ha sido el mes de junio, y bueno, ya estamos en noviembre, queda otra vez unos cuantos meses en el aire. Y por otro lado, los aranceles. Nosotros nos están pagando los aranceles del año pasado, y resulta que nosotros tenemos, por un lado ahora, unas paritarias de FATSA, del Gremio de la Sanidad, que aumentan los salarios en un 45%. Y sumado al atraso en los pagos, no estamos en condiciones de poder afrontarlo, algo que es obligatorio, porque la misma paritaria la avala el Estado, el mismo Estado está reconociendo la inflación y los porcentajes altos que se han producido, pero en este caso parece que en el área de discapacidad no se entiende que también todo eso nos afecta a nosotros. Seguro. Cuando hablamos del Cotolengo Don Oriones, es una obra monumental y maravillosa, ¿no? En todo el país está la presencia de Cotolengo Don Oriones, sí, en diferentes lugares. El emblemático es en Claypole y después tiene en diferentes lugares. Cuando hablamos de personas con discapacidad, de tanto de chiquito como de grande, ¿de cuánta gente hablamos en el Cotolengo Don Oriones? Bueno, en Claypole solamente tenemos 370 personas, pero en el resto de los cotolengos de las provincias, que son de diferentes tamaños, pero en total aproximadamente 1.300 personas cubre la obra Don Oriones. Sí, enorme, ¿no? Donde también un ejército de personas, tanto voluntarias como también que trabajan en esto, y usted lo ha marcado, ¿no? Hay un sindicato que evidentemente arregla una paritaria, y evidentemente, ¿cómo se sostiene si el Estado no lo subvenciona? Sí, en realidad no es subvención, en realidad es el pago de los servicios, es exactamente lo mismo que ocurre con las prestaciones médicas de las obras sociales. Las obras sociales le pagan a las clínicas y sanatorios por la atención médica de sus afiliados. Esto es lo mismo, esta ley establece lo mismo, el pago de los servicios de los afiliados con discapacidad. Claro. Es el mismo derecho que tienen todas las personas a recibir por la atención médica de su obra social. Entonces, no es una subvención. Las subvenciones pueden darse o no darse, mantenerse o no mantenerse. Este es un derecho establecido por ley que debe ser sostenido porque justamente garantiza el primer derecho que tiene una persona con discapacidad, que es ser atendida en tiempo y forma por su discapacidad. Este problemita grande que tienen ustedes, ¿lo tuvieron siempre con los diferentes gobiernos o es con este? No, nosotros ya venimos el tema de la discapacidad, y si ustedes, se dedican a trabajar también desde ese punto de vista con la temática, se darán cuenta que es un tema que no es fácil que se pueda entender. Las
problemática que implica, la complejidad que implica. Sí. Nosotros hemos tenido en diferentes momentos dificultades, pero como en este momento no, así en esta forma tan crítica que hemos estado viviendo, la verdad que no, porque si bien en el 2001, cuando fue una crisis muy importante en el país, tuvimos un atraso, pero no de esta magnitud. Entonces, bueno, y no tenemos, lo que más nos preocupa, que sí planteamos el problema, pero no tenemos una rápida respuesta. Las respuestas se van dilatando en el tiempo, pero mientras tanto uno debe asumir compromisos, tiene que pagar salarios, tiene que pagar tarifas, tiene que pagar a los que proveen insumos, etcétera, y bueno, es muy difícil la situación. Y Beatriz, eventualmente cuando las papas queman y no llega el dinero, obvio que se resienten las cosas. ¿Corre peligro en alguna de las instituciones de cerrar sus puertas o no? Bueno, en lo que es todo el colectivo de la discapacidad, de las instituciones de discapacidad, ya hay muchas que han cerrado, otras han acortado servicios, otras han suspendido, porque no todas pueden sostenerse de la misma manera. Hay instituciones más pequeñas que se ven también mucho más resentidas. El dilema nuestro es que de esa población, que es bastante numerosa, aproximadamente el 80% no tiene familia que se pueda hacer cargo, o no tiene familia o no tiene familia que se pueda hacer cargo, en cuyo caso nosotros no podemos decir, bueno, cerramos la puerta y que la familia se lo lleve a su casa. Para nosotros es imposible, porque son personas que no tienen a dónde ir, algunas hace 20, 30 o más años que están en los Cotolengos, otras son son personas en su mayoría con serias dificultades de todo tipo, que requieren asistencia completa en forma permanente. O sea, no son personas que uno no se pueda ocupar de ellas en forma constante, porque realmente la estaríamos conduciendo una situación muy grave. No, seguro, obvio. ¿Y usted, con la experiencia que tiene en esto, usted ve la luz al final del pasillo? Yo espero que la luz esté al final del pasillo, a cuenta de que haya un poco de sensatez y sentido común. Estamos hablando de la población más vulnerable, que es la que está en el programa Incluir Salud, porque son los que tienen las pensiones no contributivas, que se la dan justamente por carencia socioeconómica y por discapacidad. O sea, si bien todas las personas con discapacidad requieren la atención, y de hecho la ley establece la obligatoriedad para todos por igual, es importante decir que esta población de Incluir Salud es la más vulnerable de todas, porque no es la que tiene recursos económicos o familias que les puedan hacerse cargo de los mismos. Ya para acceder al programa Incluir Salud debió cumplimentar una serie de requisitos que son, entre ellos, la carencia socioeconómica y la discapacidad, que son dos variables que juntas realmente son muy críticas, muy graves. No, seguro. Acá tocamos generalmente el tema, bueno, cuando fue el tema de quita de pensiones, hemos hablado con la gente de ATE también, con diferentes referentes. Evidentemente hay una gran preocupación bueno, en mi caso yo soy dirigente en el área del deporte y también tenemos grandes problemas con nuestros deportistas, ¿no? Y sí que es todo un tema. Estamos en manos de una casta muy especial, ¿no? Que hay que recortar, y siempre se recorta por lo más débil. Claro, pero eso es, la verdad, que es un disparate. Yo creo que en el país hay muchos sectores para poder recortar, que no produzcan el daño que puede producir una población tan vulnerable. Entonces, y que tampoco, si miramos las cifras en el presupuesto nacional, esto no desequilibra ningún presupuesto, lo que se gasta en esta población en relación con lo que es el presupuesto nacional, porque también, seamos honestos, no estamos hablando de unas sumas que van a producir un agujero importante en el presupuesto nacional. No, eso seguro. Aparte de lo que adeuda el Estado, bueno, evidentemente que el Cotolengo de Norione también recibe donaciones.
Sí. Una cosa es donaciones de la época de los 80, de los 90, es decir, la crisis fue carcomiendo el bolsillo de las personas que donan. Sí. ¿Cómo está hoy el tema de donaciones? Digo, ¿por qué? Porque yo soy un ex trabajador de Cotolengo Donorione de la década del 82, 83 en Pompeya, en Caché. En Pompeya, sí. Bueno, sigue funcionando esa área de Pompeya y hemos recibido, sí, seguimos recibiendo donaciones, colaboración. En estos últimos tiempos realmente fue muy loable digamos, el acercamiento de mucha gente a lo mejor sin demasiados recursos, pero que se acercaba a Claypole a poder donar alimentos, poder donar algunas cosas que, bueno, obviamente no resolvían el problema financiero, pero ayudaban, ¿no? Gente que por ahí se acercaba con unos paquetes de azúcar, de harina, de galletitas, de yerba, de café, o sea, cada uno de acuerdo a su posibilidad. Lo que valoramos mucho, porque si bien las grandes donaciones permiten afrontar gastos más importantes, aquella solidaridad de que a lo mejor tiene muy pocos recursos, pero es solidario, para nosotros también es muy importante. Seguro. Ahí se sienten los pajaritos, Beatriz. Sí, vuelan. ¿Está en la oficina ahí de la calle Carlos Pellegrini? No, en este momento no. Ah, bueno, por ahí uno cuando recorría diferentes instituciones, estando trabajando allá, le viene a la mente muchos recuerdos de muchos amigos que han quedado, claro. Y uno se recuerda tanto en Claypole, en Pompeya o en diferentes lugares, ¿no? Claro. Beatriz, ya para terminar, dentro del colectivo del área de la discapacidad, ¿van a seguir las protestas? ¿Van a hacer oír un poco a los oídos de los funcionarios lo que le están pasando a ustedes? Bueno, en realidad nosotros lo que queremos es que nos den respuesta. Sinceramente, no, como yo digo, no tenemos vocación de piqueteros. Salimos a visibilizar el problema y a protestar porque la situación es grave, pero lo que quisiéramos que las autoridades pudieran empezar a dar respuesta y no tener que seguir con las protestas. Obviamente, si no conseguimos ningún tipo de respuesta, tendremos que salir a reclamarla, no cabe duda. ¿Y el tiempo? ¿Cuál es el tiempo de esperar que algún CEO o algún muchacho de esto, de Newman, se levante un teléfono y le digan, vengan o se le va a solucionar el problema? Bueno, según nos han dicho, ellos están tratando de que se solucione. Lo que pasa que, bueno, va pasando el tiempo y no tenemos la solución. Ese es el tema. El tiempo, pueden prometernos que sí, que lo van a solucionar, pero uno también necesita saber cuándo. Obvio, y lo más rápido posible es mucho mejor, ¿no? Exactamente, porque ya le digo, ya muchas instituciones dejaron de atender, muchas cerraron, mucho en el caso del transporte, muchos transportistas dejaron de prestar el traslado de las personas con discapacidad, y hay personas que si no la trasladan en un transporte no van a la atención, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a la rehabilitación, no pueden ir al centro de día, porque no tienen quien los traslade. O sea, no es tan fácil. Algunos pueden tomar el colectivo, pero hay personas con discapacidad que no pueden ir en el transporte común. Seguro. Ojalá que se pueda solucionar lo más rápido posible, cuando a veces se dice que el presidente no tiene corazón, me imagino que una parte de sensibilidad debe tener, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que esto dentro de poco podamos decir que está resuelto. Beatriz, un abrazo enorme y gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Adiós, hasta luego. Beatriz Pérez, del Cotolengo Donorione, ahí le estaba sonando el celular a full, estaba como loca. Usted no es Mayren que le estaba sonando el celular, ¿no? ¿De mala? Mire, porque la llamaba al celular y no le atendía. Dijo, ya se atendió, estuvimos hablando con el Cotolengo Donorione, y uno tiene lindos recuerdos. Yo era un purrete, tenía 17, 18 años porque mi hijo laburaba ahí. Entonces me decía, ¿por qué no venía a laburar conmigo? Yo iba a colaborar. Me rascaba dos manos, mi casa, bueno, iba a colaborar. Y tuve 2 años, lindo, 2 años lindo, la pasé muy bien, veía la corrupción de la iglesia en aquel momento, que tampoco no viene ahora al caso, pero veía como por ahí pobres, porque pobre hubo siempre. Sí. No es como pero decía la presidenta Cristina, que éramos mejor que Alemania, que en Alemania éramos más pobres que acá. En aquel momento, en la época de la dictadura militar y el advenimiento de la democracia, había muchas donaciones. No es como ahora.
Pero usted imagínese que llamaba, qué sé yo, la familia Pereira Iraola. Sí. Íbamos a Callao al 1700, Recoleta. Sí. Y en el recibo decía un televisor. Íbamos a buscar un televisor. Y llegábamos al 7º piso, que era todo el piso completo, y nos atendía la mucama. Ajá. Hola, sí somos el Cotolengo. No, es todo esto. Y todo esto era todo el edificio, todo el departamento de un ambiente. Sí, imagínense lo que hay en un departamento. Sillas, mesas, televisores. De todo. ¿Y qué figuraba? ¿Solamente un televisor? Un televisor. Bueno, nos llevábamos. Pedíamos 4 camiones, nos llevamos. La Gioconda, que hacía quesos y dulces. ¿Se acuerdan de la Gioconda? Ah, sí. Dulce, yo pensé en el cuadro, ¿vio? No, y nos llevamos. Frigorífico tal. Una vez los militares nos llamaron y donaron las primeras computadoras que salieron pero no era el valor de la computadora, sino los cables de tanto bronce que tenía y esas cosas. Cobre. Desaparecía todo. ¿Cómo? Si nosotros lo dejamos ahí ayer, vos callate la boca. Vos callate la boca, me decían. Bueno, listo, me callaba la boca y cerraba los ojos porque veía en aquel momento. Y claro, los curas de aquel momento, como ahora, comían lo mejor. Y al pobre, ¿sabe qué le daban? No. El colchón meado y las facturas verdes. Por eso digo que en todos tiempos se cuecen habas, tanto en aquel momento como en este. Yo el buen recuerdo tengo de muchos compañeros que ya han muerto. El otro día me fijé en el Facebook, mi jefe, le digo, le voy a vender solicitud de amistad. Me atendió el hijo. Se murió hace 10 años, pobre. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es así la vida. Estamos aquí en la 106.9. Esto es Mundo Ciego.